las comunicaciones realmente hace que territorios tan distantes estemos tan cerca y podamos intercambiar ideas y proyectos y concretarlos sin inclusive la necesidad de vernos físicamente. Podemos estar realmente juntos en un territorio tan extenso como lo es América, y la verdad es que me encantó la posibilidad de compartir esto que es el fruto de una maestría en la educación universitaria realizada en la Universidad Europea de Madrid. Eh, Antes de comenzar el tema, yo les quiero comentar desde dónde estoy hablándoles, ¿sí? Eh, y la verdad es que, eh, como verán en este mapita, estoy en la Patagonia Argentina, en la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubut. Es una región en donde pueden gozar de muchísima naturaleza. Trelew en galés se traduce como pueblo de Luis. Allí tienen en el ángulo superior izquierdo de su pantalla tienen una foto de lo que es el Museo Pueblo de Luis. Y al lado, algo que es un ícono de nuestra ciudad, que son los dinosaurios, y el Museo Paleontológico Egidio Peruglio, que es el más grande de América Latina, y en donde verdaderamente trabajan y hacen ciencia enormes paleontólogos a nivel mundial, que han realmente están trabajando mucho la paleontología y convirtiendo a esta zona en un referente, puesto que aquí también se encontró el dinosaurio más grande que hasta ahora se haya tomado conocimiento de su existencia. Estamos en el valle inferior del río Chubut, lo cual da cuenta la imagen del ángulo superior derecho. Y debajo ven un hermoso jardín con una gran tetera, porque nosotros somos una región impulsada en gran parte por una inmigración muy trabajosa, muy laboriosa y muy positiva, muy amigable, recibida de Gales, y que trajo sus costumbres y su cultura. Y allí entonces tienen muchas casas de té que se pueden disfrutar en el valle inferior del río Chubut. También las ballenas resultan un atractivo turístico muy importante, la ballena franca austral, los pingüinos de Magallanes, los guanacos, las focas, los lobos marinos y la cría extensiva de ganado ovino, que constituye el sustento de gran parte de la región patagónica y la razón de poblamiento de una vasta región y de existencia de la mayor parte de los pueblos del interior de cada una de nuestras provincias que conforman la región. Bueno, yendo un poco a nuestro tema, les quiero contar que esta iniciativa surgió a partir de la integración en representación de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas a la Asociación Interamericana de Contabilidad, una entidad muy prestigiosa que tiene, ya este año estamos cumpliendo los 70 años de edad, cuya misión y objetivos pueden leer allí y que se refieren fundamentalmente a la integración cultural, profesional y de apoyo en capacitación de todos los contadores del continente americano. Esa Asociación Interamericana de Contabilidad cuenta con 11 comisiones técnicas interamericanas que se refieren a estudios de diferentes aspectos, de investigación contable, de ética, de ejercicio profesional, entre muchas otras, y una de ellas es la Comisión Técnica Interamericana de Educación, de la cual formo parte junto a 38 colegas del continente americano, que en representación a nuestros países estamos tratando de hacer algún aporte en cuanto a lo que es la educación en materia de nuestra profesión,
no somos contadores públicos, pero también, y en este caso particular, pensamos que desde una profesión como es la nuestra, también somos capaces de aportar algo al resto de las profesiones y beneficiarnos todos de un esquema como lo puede ser la organización y la realización del Espacio Americano de Educación Superior. Aquí les muestro las redes que en realidad nos dan sustento tecnológico a esta posibilidad de estar tan cerca, como es la Red Iberoamericana de Docentes Universitarios de Contabilidad, el Foro Iberoamericano de Contabilidad, Revenif, que es la red virtual de estudio de las NIF, y fundamentalmente nuestro hospedador, Mario Echeverría Mancía, que le dije muchas veces a él, y ahora lo digo públicamente, es el hombre más eficiente que he conocido en mi vida. Realmente es increíble la capacidad de trabajo que tiene y lo mucho que le brinda a esta profesión y también a la educación superior americana, puesto que él de modo desinteresado está dando soporte técnico y digamos, a todos estos encuentros, que son muchos realmente a lo largo de todo el año, y lo hace de modo desinteresado y de una manera magnífica realmente. Así que muchas gracias, Mario, por estar siempre. Bueno, largamos. Bases y puntos de partida para la creación del Espacio Americano de Educación Superior. Este es el título que le da el sentido a nuestro encuentro de hoy y que espero sea el primero de muchos otros, ya particularizando el foco y haciendo un zoom sobre los distintos aspectos sobre los que claramente y necesariamente vamos a tener que trabajar durante un tiempo largo. Ustedes allí ven un conjunto de graduados parados sobre distintas zonas geográficas del mundo. Y también están viendo allí un mapa de lo que sería, una imagen de lo que sería el continente americano. Bueno, pues el Espacio Americano de Educación Superior puede lograr entrelazar a todos los diplomados, a todos los graduados, a todos los estudiantes universitarios, a todo el personal de las instituciones de educación superior del continente americano y con el tiempo también lograr lazos con el resto de los continentes. La verdad es que, haciendo honor al origen de esta idea, no puedo sino transmitirles que este es el resultado de una tesis de maestría que felizmente cursé entre el 2016 y el 2015 y 2016 en la Universidad Europea de Madrid, en España, de modo online. Este es el trabajo que es el resultado de una gran labor conducida por la directora, la doctora Sara Martín, y también le tengo que agradecer a mi tutor, el doctor Antonio Pinto, que de modo paciente y magistral ha ido guiándome y enseñándome a aprender sobre todo esto de un modo sustentable, ¿sí? Esa fecha que ven allí, 13 de enero de 2017, fue la fecha de la defensa oral de la tesis, y en realidad voy a hacer referencia a algunas cuestiones metodológicas solamente porque infería que iban a adherirse a esta presentación o unirse a esta presentación algunos alumnos que siempre me interesa seducirlos hacia lo que es la investigación contable, que hoy en realidad es un poco pobre, pero también sobre investigación sobre la educación superior, que realmente hace falta y mucho. El nombre de esta tesis encontró su razón en un maravilloso jurista argentino, don Juan Bautista Alberdi, que es el padre ideológico de nuestra Constitución Nacional, y que él, a través de un libro que se llamó Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, cuya imagen tienen allí, nos mostró la manera magistral
de organización política, económica y cultural que perdura hasta nuestros días y que ha inspirado a muchos otros países en la misma materia. Entonces, algo fundacional, un acto fundacional, como lo puede ser la creación del Espacio Americano de Educación Superior, encontraba muchas semejanzas a lo que es la constitución de un país, a lo que es el darle un sustento organizacional a un gran proyecto que no es solo territorial, sino fundamentalmente de calidad de la educación superior y por ende de la calidad de vida de las generaciones futuras. Las instituciones de educación superior en América han sido inspirados o se han inspirado en casas de estudio fundacionales de lo que es la educación superior europeas. En realidad nosotros en América podemos decir que le debemos al continente europeo mucho, le debemos nuestra lengua, que en la mayor parte de nuestros países de América Latina y del Caribe la hablamos, le debemos una gran parte de la organización económica y política, le debemos culturalmente muchas de nuestras costumbres, y la verdad es que también le debemos mucha de la inspiración que condujo a la creación de casas de estudio que realmente han marcado, han dejado huella en el continente. Una de ellas es la Universidad de Alcalá de Henares, que por supuesto es la que nació bajo una modalidad de convento-universidad, y la Universidad de Salamanca, la primera de todas, según parece surgir de la historia, en donde se ponía a la universidad como al servicio del llamado Estado-Nación. Pero hacia los siglos XVI y XVII en América surgieron las primeras casas de estudio superiores. El 28 de octubre de 1538, precisamente la Universidad de Santo Tomás de Aquino, inspirada en la Universidad de Alcalá de Henares, dio sus primeros pasos en el continente. Y luego, un tiempo después, unos años después, nacieron dos universidades que son muy importantes en América, como lo son la Universidad de Lima y la Universidad Pontificia de México. Claro, en tiempos de la Universidad de Salamanca, la forma de ejercicio de la educación superior era definida como producto del paradigma conductista, ¿sí? En cuanto a que el profesor era fundamental en ese esquema, definía los temas a seguir, definía los enfoques, y los alumnos de algún modo lo seguían, y si bien siempre existió en el ámbito de la educación superior la posibilidad de pensar por sí mismo y llevar a cabo sus ideas, el papel del profesor era realmente protagónico. Muchos años después, hacia los años 80 y más contemporáneamente, hemos visto un gran viraje hacia el paradigma social cognitivo, en donde realmente el profesor se presenta como guía, el profesor orienta, pero no define necesariamente todo lo que el alumno va a ser capaz de elaborar, y lo guía en cuanto a la adquisición de competencias más que a conocimientos enciclopédicos. Y allí entonces el alumno es donde toma un protagonismo muy importante y construye o es capaz de construir su propio conocimiento. Argentina ha sido un faro en materia de educación en el mundo, fundamentalmente al inicio del siglo XX. En 1918 se dio en una provincia argentina que se llama Córdoba, en una ciudad que se llama Córdoba, capital de esa misma provincia, la llamada reforma universitaria. Esa reforma universitaria, como pueden ver allí, propuso una forma de gobierno o de organización universitaria autónoma, con un cogobierno estudiantil, con una extensión, una necesidad de generar desde el lado de las instituciones
educación superior unas actividades importantísimas de extensión universitaria. Se planteó la periodicidad de las cátedras, de los concursos de oposición como formas de acceder a ellas. Se definió la gratuidad de la enseñanza superior y la libre asistencia a clases. Esto en realidad, en materia de educación superior en América y también en muchos rincones del mundo, significó, la verdad, una revolución muy importante porque generó o inspiró ideas de una nueva organización de las instituciones de educación superior y permitió en aquellos años en Argentina y también en otros países de la región el acceso a nativos pobres y también a inmigrantes pobres que encontraron en la educación superior una posibilidad de crecimiento y de movilidad social muy importantes y fueron capaces de surgir de esas aulas realmente astrónomos maravillosos, ingenieros magistrales, jueces, maestros y también presidentes. La educación argentina en aquellos años, como les decía, se erigió como un faro en materia de educación superior para la región y la verdad es que lo seguimos reconociendo como productos de una inspiración de las corrientes europeas. Claro, aquí les muestro en la pantalla de repente el surgimiento de la educación superior, del espacio europeo de educación superior. Antes de eso les quiero refrescar algunas cuestiones. ¿A ustedes les interesaría, como estudiantes, poder desarrollar e ir incorporando sus competencias, teniendo acreditaciones de tal modo que puedan continuar sus estudios sin ninguna forma de demora o de vuelta atrás en esa carrera y continuar sus estudios en otro país de su continente? ¿A ustedes como profesionales les interesaría, les resultaría atractivo poder ejercer su profesión en otros países de la región? ¿A ustedes como miembros o gestores o integrantes de la gestión de instituciones de educación superior les interesaría poder contar con una movilidad dentro del continente en otras casas de educación superior? Bueno, pues esa movilidad, esa ductilidad, esa mayor empleabilidad, la ganamos a través de la creación de un espacio semejante al Espacio Europeo de Educación Superior, que hace exactamente 20 años vio su nacimiento a través de una declaración que se llevó a cabo en Bolonia. Claro, en 1999, ustedes tienen allí la fecha, el 19 de junio, precisamente a través de la declaración de Bolonia, a la que concurrieron finalmente, y no más ni menos que los ministros de educación de las distintas, de 29 en realidad, naciones europeas, del continente europeo, se pusieron de acuerdo sobre distintas bases de titulaciones, trabajar para generar un sistema de titulaciones comparables. Se pusieron de acuerdo en definir que la educación superior reconocía dos ciclos principales, el ciclo de grado y de posgrado, en este caso de posgrado con maestrías y con doctorados, en un sistema de transferencia y acumulación de créditos, como es el ECTS, por su denominación en inglés, ¿sí? European Credit Transfer and Accumulation System. Y bueno, y la Declaración de Praga agregó un par más, pero les propongo algo. Ven allí sistema comparable de titulaciones. Claro, uno puede notar que este es un enorme desafío, sí, un gran desafío. Si no lo contextualizamos geográfica y culturalmente en el continente europeo,
notamos que el desafío es mayúsculo aún, puesto que tenemos una cantidad de países con una cultura notablemente diferente, con muchísimos idiomas distintos, aún dentro de un mismo país, y con realidades sociales, culturales, educacionales, económicas, también muy diferentes. Sin embargo, el sistema de titulaciones comparables se trata de fijar las bases o las grandes bases en materia de titulaciones sin que cada casa de educación superior resigne su especialidad y pueda volcar en la carrera su propia impronta. Acá no se trata de hacer que todas las instituciones sean iguales, ni mucho menos, que claramente existan diferencias entre ellas, que exista la autonomía universitaria, pero todo enmarcado en un sistema de titulaciones comparables. En un ratito vamos a volver sobre esto. También hablan de dos ciclos principales, grado y posgrado. Y este sistema ECTS que genera algo maravilloso, como es la generación de créditos que son perfectamente acumulables y transferibles cuando ustedes se mueven entre instituciones de educación superior, no solo dentro del propio país, sino también dentro del propio continente. Aquí tienen alguna ilustración al respecto. Fíjense que un crédito ECTS equivale a 25 o 30 horas de trabajo del estudiante, pero no estamos hablando de trabajo como equivalente a horas presenciales, puesto que estamos ahora posicionados en un paradigma social cognitivo, en donde el alumno es efectivamente protagonista de su propio crecimiento educacional, en donde los profesores simplemente ofician de guías expertos en la materia, y claro, el estudiante no solamente trabaja en el aula, también trabaja en un aula virtual, también trabaja en su casa, sin estar necesariamente conectado, elaborando trabajos, realizando prácticas profesionalizantes, y en fin, un conjunto de actividades que parecen difíciles de mensurar. Sin embargo, hace muchos años atrás, en 1999 y de allí hasta el año 2010, se propuso digamos, el desarrollo de un trabajo muy minucioso, pero muy positivo, de identificación y de conversión de horas necesarias que se infirieron, requerían cada una de las actividades, de modo tal que podamos determinar por cada asignatura una cantidad determinada de horas que se puedan convertir fácilmente en función de este parámetro de 25 a 30 horas de trabajo en un ECTS, ¿sí? Entonces, aquí tienen que cualquier carrera de grado en el marco del espacio europeo de educación superior aporta aproximados 240 ECTS, precisamente porque en términos generales las carreras de grado comprenden 4 años de trabajo. Luego tenemos distintos programas de maestría que según digamos, estén diagramados, pueden ocupar entre 1 y 2 años de desarrollo y que pueden aportar entre 60 y 120 créditos académicos. Después también está la tesis doctoral o digamos los programas de doctorado que pueden también aportar unos 60 ECTS. Y todos ellos, tanto los programas de grado como los programas de posgrado, que tienen este tinte académico, ¿sí? Tanto la maestría como el doctorado, tienden a un mejor ejercicio profesional. Fíjense que desde la Declaración de Bolonia, en donde se definieron 6 objetivos, a ellos se adicionaron 3 de luego de la Declaración de Praga, en donde los protagonistas eran similares, ¿sí? Los ministros de educación de las distintas naciones europeas. Nacieron 29, ¿no? Son las que en Bolonia se fueron sumando por primera vez y luego se fueron sumando paulatinamente hasta que hoy forman parte del Espacio Europeo de Educación Superior nada más y nada menos que 49 países europeos.
El siguiente objetivo era la generación de un suplemento al título. Y aquí les hice un pequeño zoom para que ustedes puedan ver de qué se trata esto. Porque claro, el suplemento al título, en definitiva, lo único que pretende es transparentar el proceso de toma de competencias, ¿sí? de construcción de competencias académicas y profesionales por parte del estudiante o del graduado, claramente, pero con un grado mayúsculo de detalle, mucho más que cualquier certificado analítico en donde uno puede llegar a encontrar en él el nombre de la asignatura, la fecha en que la promocionó o que aprobó y la nota obtenida, la calificación obtenida. Bueno, aquí ven que en tres diapositivas les voy a mostrar cuáles son esas mayores aclaraciones respecto de cómo fue la trayectoria académica de este estudiante o de este graduado. Justamente un pacto que se hizo en materia de generación de formularios, de normativas, por parte del Espacio Europeo de Educación Superior, fue que todas las formas, todas las normas, sean redactadas en inglés y en el idioma propio del país. En este caso les traigo las que están en castellano y en inglés. Y allí tienen, bueno, datos básicos, ¿no? Sobre el titulado o el estudiante en su caso, información sobre la titulación, ¿sí? Y fíjense que vamos avanzando hacia un nivel de detalle muy importante. Sobre cada una de las asignaturas, ustedes van a tener un detalle de la forma de estudio, de los requisitos del programa, de todos los datos de cada uno de los programas, en cuanto a todas las materias troncales y obligatorias, todas las materias optativas y las que puntualmente eligió este titulado, los créditos de libre elección que fue obteniendo y las asignaturas cursadas en equivalencia, ¿sí? Tienen allí un sistema de calificación en base a este sistema ICPS y la calificación global de la titulación. Pero tienen un nivel de detalle por cada una de las asignaturas, en donde ustedes pueden ver qué competencias tomó en cada una de ellas. Y eso es realmente muy importante. También todo el acceso a ulteriores estudios, a la condición profesional y todos los datos de certificación. Este suplemento al título le da una enorme transparencia al sistema de titulación y aporta certidumbre acerca de cuál es la verdadera formación del graduado que uno está, en todo caso, contratando, ¿sí? Del profesional que uno está contratando, o del estudiante que está desarrollando su carrera para ser profesional en algún momento. Bueno, otro objetivo del Espacio Europeo de Educación Superior es promover la movilidad. De esto ya les hablé. Justamente una fortaleza que hizo que el Espacio Europeo de Educación Superior se convierta en una realidad es que es muy importante, tanto para los estudiantes como para los graduados, como para el personal de las instituciones de educación superior, lograr esa movilidad. Y para eso había que también adaptar las bases de titulación a la realidad europea. Europa tiene sus particularidades, tiene sus culturas que por supuesto tienen que ser receptadas por este sistema y respetadas naturalmente. Bueno, de hecho también lo tenemos que hacer en América, desde cuando nos pongamos a trabajar seria y comprometidamente en este emprendimiento. Se pretendió promover la cooperación europea para asegurar la calidad de sus instituciones de educación superior. Claramente, la generación de este entorno tracciona hacia una mejora de la calidad de todas las instituciones de educación superior. Uno, al graduado, tiene que poder ofrecerle formar parte del espacio.
ofrecerle esta movilidad. Y solamente lo puede ofrecer una institución cuyas bases de titulación están o convergen con las definidas en el espacio. Y esto, fuera de notarse como una amenaza, constituye una enorme ventaja que le ofrece a las instituciones mejorar realmente la calidad de sus trayectos. Además promueve el aprendizaje permanente, ¿sí? El lifelong learning. En realidad, este aprendizaje permanente es algo que también en este paradigma social cognitivo se pondera y mucho. No importa la edad, no importa la posición social, no importa la condición económica, siempre es posible y importante auspiciar la formación permanente, aún para todo aquel que haya alcanzado algún título. El desarrollo de la actividad profesional en un entorno cambiante, en donde realmente la rutina es el cambio, es muy importante la actualización permanente. Y entonces aquí estamos hablando de estudios de grado y estudios de posgrado, y realmente es algo que el espacio europeo no dejó de lado. Y por supuesto la promoción de las CIEs europeas, claro. ¿Saben qué ventaja importante significa el poder moverse entre tan diversa y rica realidad social, cultural y económica como lo es la que ofrece el continente europeo, en relación a otras titulaciones que solamente le dan la posibilidad de ejercicio profesional en un ambiente geográfico muy acotado? Bueno, esto claramente a las CIEs europeas les dio una proyección mundial, y esto es realmente tangible. Ustedes lo pueden verdaderamente chequear y se darán cuenta que es efectivamente así. Como todo, también recibe sus críticas. El espacio europeo no es en él no son todas rosas. En algunos momentos fue tildado de una falta de democratización del proceso, porque en verdad distintos países se fueron adhiriendo a él en base a la decisión política de sus autoridades educativas políticas, y según algunos esto llevó a que de un modo tal vez no democrático en la concepción de ellos, aunque si esas autoridades son elegidas democráticamente, no entiendo demasiado cuál es la razón por la que pueden ser tildados de no democráticos sus procedimientos si fueron elegidos para ello, ¿cierto? Pero también se adujo la obsesión por los resultados, esta cultura performativa que supuestamente auspicia este espacio europeo, y una suerte de mercantilización de la universidad pública, supuestamente poniéndola al servicio de la universidad o de la empresa privada, perdón, y aparentemente formando a sus estudiantes en función de una demanda laboral predefinida o que se avisore. Va a ser aquella que demanden las empresas en el futuro. Y también algo ya puntualmente más académico, se han dado en algunos casos algunas disparidades en cuanto al tratamiento de ciertas titulaciones, que con similar estructura, con similar extensión, con similar nivel de profundidad, fueron definidas de un modo distinto. Por ejemplo, algunas con un grado de estudio de grado y otras considerándolas de posgrado, ¿sí? Bueno, y allí es donde existen algunos chispazos entre algunos integrantes del espacio. Sin embargo, esto no ha, digamos, empañado el éxito, el notable éxito del proceso, y este espacio europeo de educación superior, que fue concebido como idea en 1999, en apenas 11 años se puso en marcha, y ahora que llevamos 20, realmente está funcionando de maravillas.
como les dije, Europa nos inspira, ¿sí? Permanentemente nos ha inspirado y América tiene algunos pasos que ya podemos avisorar, se pueden dar bastante más rápido con la experiencia europea, con la inspiración que nos proporciona el saber hacer que nos transmiten desde el viejo continente, y con la experiencia de los problemas que se fueron dando a lo largo del proceso. Como saben ustedes, los trabajos de final de una maestría o de un doctorado importan la consecución de una investigación, con todo lo que la investigación supone. Entonces, por supuesto, van a haber un marco teórico, va a haber un objetivo general y objetivos específicos de investigación, van a tener una metodología que aplicar, van a tener que aplicarla y generarán resultados. Entonces, yo a través de varias diapositivas pretendí mostrarles, y que esto después le voy a pedir a don Mario Echeverría que se las haga llegar a cada uno de los que participaron activamente hoy, que están conectados, y que los ponga a disposición de ustedes. Pretendí mostrarles rápidamente cuál era ese marco teórico, cuáles eran esos objetivos y la metodología aplicada para fundamentalmente llegar en forma rápida a los resultados, ¿sí? Hoy nos interesa fundamentalmente llegar al punto que es que el espacio americano de educación superior es una maravillosa posibilidad de crecimiento para todos. Aquí tienen que, en cuanto al marco teórico de la investigación, López Herrera nos habla de la existencia de 20 millones de estudiantes universitarios en el continente, de la internalización de ciertos, de una parte de la educación superior a través de los programas Alpha y Columbus, de una inversión en ciencia y tecnología que para algunos es realmente muy baja, y en comparación con otras regiones del planeta lo es, que es del 0,72% del Producto Interno Bruto. Martín Noguera y Martí Vilar nos hablan de la existencia de instituciones de educación superior socialmente responsables en América, que se han preocupado por la creación de observatorios participativos y colaborativos en materia de responsabilidad social, que se ha pretendido crear un lenguaje común para los reportes de responsabilidad social de nuestras instituciones de educación superior en América. Y allí les cito algo que me pareció magnífico, creo que no requiere de una interpretación adicional. Ellos dicen, no se puede gestionar lo que no se comunica, no se puede comunicar lo que no se mide, no se puede medir lo que no se define y definir lo que no se entiende. Entonces, claramente, así como nosotros en materia contable nos preocupamos por lograr informes que sean comprensibles por parte del destinatario de esos informes, que realmente respondan a estándares que definan el procedimiento y el modo de exposición de la información que debe recoger un sistema contable. Bueno, del mismo modo estamos hablando en términos de responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Y entonces crear un lenguaje común, bueno, pues nos lleva a transparentar y a poder realmente comprender. Nosotros nos ponemos de acuerdo acerca del alcance y el significado de determinadas definiciones, y entonces en base a ellas pasamos a describir la realidad de cada institución de educación superior. Este es el modo idóneo de llegar a definir bases de titulaciones convergentes, ¿sí? De poder trabajar juntos y entendernos. Y este gran paso que nos lleva a visorar que hoy es realmente posible la creación del espacio americano es el espacio iberoamericano del conocimiento. Fíjense,
Este espacio iberoamericano del conocimiento nació de una cumbre de Salamanca en el 2005 y comprende absolutamente a todos los países de América, más España y Portugal. Nosotros tenemos en América a todos los países que tienen alguna, digamos, habla hispana, aún todos los países del Caribe y de Estados Unidos y Canadá, en donde el idioma español o francés es un idioma hablado por sus habitantes, y en consecuencia tenemos absolutamente a todo el continente representado en él. Es un espacio que está totalmente en funcionamiento, está vigente, tiene su experiencia en trabajar en América y también integrado a Europa. La pata europea en él está a cargo, digamos, de los países España y Portugal, y realmente se han llevado y se han concretado foros muy interesantes, y está muy bien organizado. Fíjense que hay dos dimensiones centrales que generaron la necesidad de crear este espacio. Trabajar en el ámbito de la ciencia y la innovación, y trabajar en el de la educación superior, precisamente auspiciando la creación de espacios que, si bien no se lo denominaron de esta manera, era un poco el espíritu al momento de crearse, ¿no? Incrementar los niveles de desarrollo de la región, disminuir la brecha entre los países de América, incrementando la productividad y con una base en la educación superior muy fuerte. El marco teórico nos llevó a encontrar las limitantes a las que claramente nos podemos llegar a encontrar, y que son la inexistencia de una organización en América como la Unión Europea, que de algún modo da una capacidad de unificación legal, la imposibilidad física de circulación de personas en América sin más que una identificación personal. Hay ciertas restricciones a la circulación, y también una heterogeneidad social, económica, política y educacional realmente muy fuerte. Entonces, mi idea fue decir, bueno, está bien, tomemos un país de América del Sur, un país de América Central y el Caribe, un país representativo de América del Norte, y trabajemos a ver si es posible extrapolar su situación a otros países de la región, analizando o tratando de identificar las características de la educación superior en cada uno de ellos, y tratando de ver qué podemos lograr y si realmente es posible o no converger hacia la creación del espacio. Así es que, como les muestro en esta diapositiva, trabajé sobre Argentina como país representativo de América del Sur, Cuba de lo que es América Central, más que nada tratando de buscar ambientes políticos, económicos, sociales y culturales divergentes, y Estados Unidos en lo que es América del Norte. La hipótesis de trabajo fue, en cuanto a su hipótesis principal, si los tres países bajo estudio presentan rasgos peculiares que puedan hacer posible o no un marco de convergencia, ¿sí? Si es extrapolable a todo el continente americano. Y allí es donde tratamos de fijar algunas hipótesis secundarias, ¿no? Como que la metodología para tornar comparables y transparentes el currículo, si debiera basarse en resultados de aprendizaje o en competencias genéricas y específicas. Les voy adelantando que hemos llegado un poco a la conclusión de estas últimas. Para lograr la movilidad y flexibilidad de la educación superior en América, si resulta indispensable diseñar un sistema de créditos académicos equivalentes al del espacio europeo de educación superior, a esos créditos transferibles y acumulables como denominábamos ECTS, y si ponemos en vigencia un sistema de acreditación de calidad de las instituciones de educación superior como condición indispensable. Bueno, y ello nos llevó al objetivo general, que ya les comenté, que es ver si, extrapolando los casos de Argentina, Cuba y Estados Unidos,
vamos a lograr o ser posible converger esas distintas culturas, saberes, idiosincrasias, diseñando un sistema comparable de titulaciones que permita la movilidad de las que les hablé. Yo no los quiero aburrir desde el punto de vista metodológico. Muchos de los que están ahora unidos a la sesión son profesores universitarios con vasta experiencia en investigación, pero les cuento que esta investigación es de tipo cualitativo, con un sustento en el paradigma interpretativo, en donde vamos a trabajar un caso en particular, de modo heurístico inductivo, justamente para analizar la posibilidad de esa extrapolación. Vamos a aplicar una visión holística de la realidad objeto de estudio y nos lleva en una siguiente etapa a la realización de encuestas semiestructuradas y autoadministradas para poder indagar o terminar en entrevistas de profundidad, indagando más en profundidad ciertos aspectos centrales que nos lleven a esa convergencia. Este método cualitativo es muy importante porque requiere de una conducta ética del investigador que por supuesto se implica en el objeto de estudio y que busca la transparencia, la transferibilidad y con rigor investigativo lograr una neutralidad que constituyan los 4 pilares que conduzcan a una investigación exitosa. Y aquí los resultados. Yo sé que estaban esperando esto. Miren, les aporto unos cuantos datos que les va a resultar seguramente interesantes. Argentina. Argentina tiene un 3.75% de su población que está cursando estudios universitarios y un 18% tiene estudios universitarios. Nosotros somos 43 millones aproximadamente en la realidad, porque nuestro último censo poblacional fue realizado en el 2010 y estamos ahora en las actividades precensales para el próximo censo que se va a realizar en el 2020. De las 132 instituciones de educación superior, tenemos 60 universidades estatales, 49 privadas, una extranjera y 22 institutos universitarios. El 98% de las IES privadas, de las instituciones de educación superior privadas, son pequeñas o medianas. En cambio, en las públicas, el 33% son pequeñas, el 48% medianas y el 13% grandes, que serían las que tienen más de 50.000 estudiantes. Más del 60% de los inscriptos optan por las ciencias sociales. Argentina tiene más estudiantes de grado que sus vecinos, pero mucha mayor deserción. Fíjense que 17 estudiantes por cada graduado tenemos, y en posgrado solo un 33% de graduación. Los títulos de grado en Argentina son habilitantes, no solo son académicos, también permiten el ejercicio profesional. Tenemos a nivel nacional la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria, la CONEAU, que justamente este año, como les comentaba a mis colegas de la Comisión Interamericana de Educación, digamos, nos encontramos en un proceso de acreditación, justamente porque se entendió a través de una ley nacional que la carrera de contador público es una carrera crítica por el impacto social que generan digamos, su desarrollo profesional, y en consecuencia estamos ahora acreditando las carreras de contador público que garantizarían a todos los interesados en cursar estudios superiores la adecuación de sus titulaciones a lo que es un estándar adoptado mediante una resolución por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Desde el punto de vista político, nosotros estamos con una forma de gobierno republicana, representativa y federal, conforme lo debemos a don Juan Bautista Alberdi, padre de nuestra Constitución Nacional, y ostentamos el mayor índice de desarrollo humano de Sudamérica. Cuba, por su parte, muestra que un 15% de su población, más o menos la población total de Cuba es de 11 millones y medio de personas, cursa estudios superiores de grado y un 3,6% de posgrado. Tiene graduados mayoritariamente en ciencias médicas, técnicas, sociales y humanísticas, con 92 carreras diferentes.
Las 54 instituciones de educación superior que tiene son todas estatales, son todas públicas. Tiene un sistema de acreditación y evaluación de carreras universitarias que acredita en 3 niveles: carrera autorizada, carrera certificada y carrera de excelencia. Aspira a disminuir la educación presencial en pos de la educación a distancia. Es un plan que últimamente está teniendo un gran apoyo. Y desde el punto de vista político, como ustedes saben, es un Estado marxista-leninista y es una nación en vías de desarrollo con una economía planificada. Por su parte, Estados Unidos tiene una diagramación, un diagrama de sus instituciones de educación superior, en donde en principio tienen sus colegiaturas de educación técnica con salida laboral inmediata de apenas 2 años de duración. Tienen los colleges que ofrecen programas de grado de 4 años. Hay un 6,3% de su población que estudia, que tiene estudios superiores de grado, ¿sí? Al 2014 el 43,1% de su población tenía una titulación universitaria. Recuerden que esta investigación la hice entre 2015 y 2016. El 73% de las instituciones de educación superior son públicas y el 27% privadas, sobre casi 4.600 instituciones. 6 de las 10 mejores universidades del mundo son estadounidenses. Esto, por supuesto, yo acepto que algunos no adhieran a los rankings de instituciones de educación superior, pero bueno, son datos objetivos que surgen de la investigación. Tienen autonomía académica, pero no económica, esas instituciones. Fundamentalmente pretenden potenciar la investigación y la innovación. Y Estados Unidos constituye una república federal constitucional y que es una potencia mundial con una de las mayores diversidades étnicas que justamente encontramos en sus universidades. Claro, de estos resultados encontramos aspectos divergentes, esquemas políticos y económicos imperantes muy distintos, esquemas de financiación y acceso a la educación universitaria también diferentes, y un porcentaje de población con estudios superiores muy divergentes entre sí. Sin embargo, hay varios aspectos convergentes. La importancia de las instituciones de educación superior y en ellas de su responsabilidad social universitaria, la idea de formación permanente, que en América está presente, la utilización de las tecnologías de información y comunicación y el trabajo colaborativo en redes. Hay muchas redes ya conformadas muy fuertemente, como por ejemplo la que hoy nos da sustento a esta charla que llega a toda América, y las políticas de autoevaluación y acreditación de las carreras universitarias, que está ciertamente muy bien aceitada. América Latina y el Caribe tiene aproximadamente 600 millones de habitantes, de los cuales solo un 3,3% son universitarios, ¿sí? Que son 20 millones aproximadamente. De todo ese universo, el 60% de la matrícula regional la reúnen México, Brasil y Argentina. En lo que hace a América del Norte, Estados Unidos y Canadá puntualmente, incluyendo a México que estaba incluido en el grupo anterior, tenemos 355 millones de habitantes, de los cuales el 43% en Estados Unidos son universitarios y el 57% en Canadá. Notan allí una diferencia muy importante, ¿sí? Entre América del Norte y América Latina y el Caribe en materia de importancia y materialización, digamos, de la educación superior en sus habitantes. Sin embargo, centrémonos en América y digamos, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Claro, de los resultados de la investigación surge que en materia de marco legal no tenemos mayores inconvenientes, porque prevalece la teoría monista en América, y esto significa que cualquier acuerdo supranacional tiene, a nivel de cada uno de los países que conforman la región, un peso, una validez semejante al de la constitución de cada uno de esos países.
está o por encima o al mismo nivel que las constituciones, de manera que cualquier acuerdo supranacional, en algunos casos, va a tener que ser convalidado por su poder legislativo, en otros casos no, ya lo torna exigible en ese área geográfica determinada, derribando de algún modo las fronteras que existen hoy en materia política y económica en la región. En materia de estructura de estudios universitarios, la realidad americana nos muestra que tenemos que intentar llegar no a 2 grados académicos, sino a 3 grados académicos, analizando realmente cuál es la realidad de la educación superior americana. El pregrado, que son las tecnicaturas, los estudios universitarios con un entrenamiento de técnicos, que realmente hay muchas ofertas académicas en América y que podrían ser una de los primeros escalones en materia de educación superior. Luego tenemos los estudios de grado y finalmente los de posgrado, en donde agregaríamos no solamente la maestría y el doctorado, sino antes de ellos las especializaciones, que hay muchas en América. En materia de competencias, claramente les dije que nos volcábamos por el entrenamiento en competencias transversales y técnicos profesionales, ¿sí? Allí les cité 4 para ser un poco más breve: empatía, autonomía, dominio, destrezas y adaptación e innovación. Allí ven, en mérito al tiempo, ven un término que dice crack. ¿Qué significa crack? Bueno, tratando de quitarle la dimensión geográfica a la identificación de los créditos académicos, ¿sí?, que son transferibles y acumulables, los ECTS, que en materia de Europa generan esa acreditación del avance del estudiante, bueno, nosotros proponemos llamarlo créditos académicos, quitándole la dimensión geográfica. ¿Por qué? Porque si bien nosotros formamos parte del espacio iberoamericano del conocimiento, en el cual les conté que tenía sus patas europeas, Portugal y España, nunca vamos a perder la esperanza de poder trabajar, una vez que se consolida el espacio americano, con Europa, de manera tal que teniendo una base de generación semejante, nosotros podamos también intercambiar estudiantes y profesionales con el continente europeo. Un sistema de calificaciones que en términos generales en Europa comenzó con alguna calificación numérica y también en cuanto a, digamos, una calificación más subjetiva como excelente o muy bien o sobresaliente o notable. Nosotros estamos proponiendo una escala semejante a la del Espacio Europeo de Educación Superior, numérica, con un primer grado de no acreditación hasta 6, de 6 a 7,99, de 8 a 8,99 y de 9 a 10, generando las distintas calidades en materia de acreditación de saberes y competencias. Luego el suplemento al título con un alcance semejante al que les describí hoy más temprano, y un sistema de acreditación universitaria que se llama CIPOF, y que precisamente nos parece muy importante poder mostrarles, que responde o muestra 5 categorías, 6 estándares, 18 indicadores. Estas categorías son contexto, input, proceso, output y feedback, justamente entendiendo que un sistema de acreditación universitaria, digamos, aseguraría a la sociedad toda el sostenimiento de la calidad de formación, ¿sí?, en la formación de ese estudiante y de ese profesional. El tiempo no nos da para desarrollarlo completamente, pero sí quería mostrárselos, ¿sí? Y que podamos avisorar
en que existe la posibilidad de un sistema de acreditación universitaria aplicable al continente, entendiendo que hay países como, por ejemplo, Uruguay, que no tiene un sistema público, y otros que tienen un sistema público muy claramente afianzado y muy bien desarrollado dentro del propio continente. Claro, para América, ¿cuál es el reto? Bueno, el reto es enorme, pero ¿saben una cosa? América le dio al mundo la primer organización de países, como es la OEA. Es la primera organización internacional de países, de manera que el Affectio Societatis in America claramente lo tenemos presente. Es una organización creada hace mucho tiempo y es ejemplo en el mundo en cuanto a la capacidad de trabajo conjunto. El esquema de titulaciones no es muy divergente. Justamente trabajando el grado digamos, de estas titulaciones, donde les decía que existían un pregrado, un grado y un posgrado, evidentemente estaríamos comprendiendo todas las titulaciones que en América se están dando, y por supuesto tenemos redes que están funcionando de modo magistral a lo largo y ancho de todo el continente. Claro, las conclusiones a las que podemos arribar es que la creación del Espacio Americano de Educación Superior claramente va a potenciar la educación superior americana, pero también global, que la existencia de este espacio común puede auspiciar un trabajo colaborativo entre estados que nos puede llevar a, formando ciudadanos globales, solucionar una gran parte de los problemas que nos aquejan como sociedad. Y como les decía hoy, la vigencia de esta escuela monista en América permitiría que esos estándares de calidad, esas formas de fijar las bases de acreditación, de titulación, fijar un sistema de acreditación de carreras, fijar un sistema de transferencia y acumulación de créditos académicos, determinar, digamos, las bases de titulación y los perfiles de egresados comunes a las distintas instituciones, nos pueden llevar a una movilidad maravillosa de estudiantes, de profesionales, de personal de las instituciones de educación superior en América. Pasos a dar, bueno, son muchos, pero saben que dimos uno. Hace casi 2 años, en Santa Cruz de la Sierra, en el marco del 11º Congreso Latinoamericano de Auditoría y Contaduría Pública, firmamos un acuerdo de voluntades para la creación del Espacio Americano de Educación Superior. Claramente no comparable con la Declaración de Bolonia, ¿sí? Porque quienes firmamos allí éramos simplemente expositores que acudíamos al Congreso, un Congreso ciertamente muy numeroso, como de 1.500 asistentes. Asistíamos solo como expositores, oponentes de distintos países de América. Y acá lo ven, está firmado, es una declaración que un poco recoge la parte introductoria de este trabajo de investigación y muestra la voluntad de los profesionales allí reunidos, representantes de distintos países de América, de llevar a nuestras autoridades políticas la idea y tratar de lograr que trabajemos las instituciones de educación superior, las organizaciones profesionales de las que formamos parte, las autoridades políticas y, en fin, todos los ciudadanos de América, que trabajemos para tratar de lograr que la educación superior haga realidad el sueño de la América Unida. Les agradezco profundamente la paciencia, les pido por favor que cada uno de ustedes, en la medida que tengan posibilidad, lo lleven a las instituciones de las que forman parte, convenzan a los políticos que tienen que ver en sus países con la educación superior y la conducción política de la educación en sus países, que trabajemos mancomunadamente para lograr esas
reuniones que nos lleven a fijar bases de titulación en el continente, que nos lleven a fijar una base de transferencia y acumulación de créditos académicos, que nos permitan lograr esa tan ansiada movilidad de estudiantes y profesionales en América. Y, ¿por qué no decirlo? Tengamos fe que, sinceramente, no es un proyecto faraónico, es un proyecto perfectamente realizable. Y si bien a Europa le llevó más de 20 años, nosotros contamos con una gran ventaja. Una enorme mayoría de los países de América hablamos el mismo idioma, tenemos muchas semejanzas en materia de organización de instituciones de educación superior. Ciertamente la creación del espacio traccionaría hacia una mejora de la calidad de muchas de las instituciones de educación superior existentes en América, y sinceramente digamos, la experiencia europea que nos muestra cómo se pudo llevar adelante en un espacio claramente diferente, desde el punto de vista geográfico, social, económico, político, como lo es Europa, como con voluntad y con rigor y con paciencia y con mucho trabajo verdaderamente se pueda concretar. Mi agradecimiento infinito a la Comisión Interamericana de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad, mi agradecimiento profundo y sincero a nuestro hospedador de hoy, a don Mario Echeverría, mi agradecimiento sincero y profundo al presidente de nuestra Comisión de Educación, al profesor Mario Díaz, por quien realmente siento una profunda admiración, y muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ustedes que se dieron cita hoy para trabajar en este espacio. Un abrazo para todos a la distancia y quedo, por supuesto, a disposición por cualquier reflexión o pregunta que quieran hacer. Gracias. Muchas gracias a ti, estimado Gabriel Gustavo Truco, por tu presentación, magistral presentación de este tema tan importante, que nos deja realmente un montón de inquietudes en la mente, y ojalá que logremos verlo encaminado ese proyecto a nivel americano y que no pasen los años que pasó en Europa. Así que te agradecemos. Los amigos presentes, si tienen preguntas, por favor pueden indicarlas por el chat. Y mientras se animan, quizás irle pidiendo a nuestro compañero y amigo Mario Díaz que nos vaya indicando cuándo prefiere dar sus palabras, si después de las preguntas o antes de las preguntas, en función de la cantidad de preguntas que formulen. No lo sé todavía y los invito a que por el chat formulen, escriban digiten sus preguntas. Para activar el chat solo tienen que mover el puntero del mouse en la parte inferior o superior, depende de la versión que tengan. Se les despliegan unos comandos, uno de ellos dice chat, dan clic ahí y se les va a desplegar una pantallita en la cual pueden escribir cualquier mensaje que tengan o pregunta para nuestro expositor de ahora. Mario, aprovechamos mientras van pensando las preguntas, en felicitar a Gabriel por esta propuesta, que por supuesto es un desafío para todos. De más agradecerte a ti, una vez de tantas, que ya no sé cuántas son, por el aporte que haces a la profesión en toda América. Evidentemente este tema del espacio superior de educación es todo un desafío, y sería la intención de que creo que la mayoría de los que estamos acá, por no decir todos, de que no suceda como tantos organismos internacionales que a nivel de América se han tratado de desarrollar y no lo hemos conseguido. Como referencia, lo que es el ejercicio profesional a nivel de Mercosur, hace 20 años que está esperando una decisión de algunos países. Y eso no quisiéramos que sucediera. Pero también es un proyecto ambicioso que tiene un sustento teórico muy firme, pero tenemos que bajarlo a tierra. Y ese es un poco el objetivo que estamos teniendo con la Comisión de Educación. La idea es que, tanto en el festejo de los 70 años que vamos a tener dentro de 15 días en México de la Asociación Interamericana,
y en 2 eventos muy importantes a los cuales ya estamos haciendo la invitación correspondiente para el Congreso de Educadores del Área Contable y para la Conferencia Interamericana de Contabilidad, que se van a realizar en el mes de octubre en Cartagena de Indias, en Colombia, a que se presenten trabajos técnicos al respecto y que participen en el. La idea ahora es, a nivel de comisión, bajar a tierra este proyecto. El guante ya lo recogimos y vamos a tratar de difundirlo, pero hacerlo sobre bases sustentables y que puedan llevar a buen motivo. Así que los invitamos, un poco como decía Gabriel en su conferencia, de que participen los organismos profesionales de cada país, que participen en lo que son las universidades, que participen en todo aquel centro o aquella área en la cual ellos puedan hacer oír su voz. Va a tener dificultades, sin lugar a dudas. Europa, con todas sus historias de enfrentamientos y demás, han conseguido muchas cosas que acá en América nos cuesta mucho. Creo que una de las cosas que tenemos que tener es reconocer con la modestia suficiente que a veces no somos los mejores del mundo. Tenemos que trabajar todos juntos en bien de quién, de nuestra juventud, que va a ser el futuro de América. Y a quién le tenemos que dar todos los medios para que de una vez por todas podamos tener una sociedad que sea sustentable y que sea una sociedad justa para todos los que en ella participan. Felicitaciones de vuelta a Gabriel, felicitaciones a Mario, y yo por lo pronto les digo hasta la próxima. Gracias por tus palabras, tocayo. Ahí ya tenemos unas preguntas y por la invitación también, por supuesto, a esos eventos que están en la agenda. Muchas gracias. Ahí tenemos ya algunas preguntas, estimado Gabriel, si quieres. Sí, cómo no, aquí el amigo Bolívar está preguntando cómo resolvieron las asimetrías en derecho, especialmente en derecho comercial, si es que el trabajo lo analiza. Claro, el marco legal representa un gran desafío en materia de, digamos, del espacio europeo de educación superior. Constituyó verdaderamente el mayor desafío. Pero digamos, el paraguas legal de la conformación y la participación de la Unión Europea como espacio de generación de vinculaciones comerciales, le dio una solución magnífica a los problemas que se avisoraban en este sentido. Ahora en América es un gran problema, claro. En América no tenemos el paraguas de la conformación de un espacio común en cuyo marco se comercie y digamos, recordemos que el Mercosur es parcial, bueno, tenemos distintos espacios parciales de comercio de que participan, no sé, Canadá, Estados Unidos, México, pero no otros países de Centroamérica o de América del Sur. La verdad es que la existencia de esta teoría monista, en donde cualquier acuerdo supranacional tiene rango constitucional o aún por encima de ellos, nos da la tranquilidad de que si bien el proceso puede ser un tanto más largo en cuanto a que en muchos países de América, aproximadamente la mitad, requerirían de un acuerdo del poder legislativo de cada una de las naciones, nos garantizarían la posibilidad de concretarlo. Y precisamente como en materia de derecho comercial no generarían demasiadas consecuencias, ¿sí? Porque si bien las instituciones de educación superior pueden ver ampliado su mercado, por decirlo de algún modo, mercantilista, y que tal vez pueda ser calificado peyorativamente por algunos, también es cierto que el impacto de generar ciudadanos globales es más positivo que lo negativo que pueda tener el admitir formaciones de distintos ciudadanos que no sean nacionales en sus propias instituciones de educación superior. En esa materia, varios países de América, entre los cuales está Argentina, donde la educación superior
es pública y gratuita, la verdad es que no hay impedimentos para que cualquier habitante del mundo pueda situarse en Argentina, por ejemplo, y estudiar y recibirse y luego brindar sus servicios profesionales en el país en el que les dio su formación o en cualquier otro que lo admita, ¿sí? Que recepte su calificación. La verdad es que es un tema complejo, legal, pero entiendo que en América va a ser más fácil que en Europa la implementación del espacio. Gracias, Bolívar, por la pregunta. Y claro que está a disposición la tesis y está también, voy a poner a disposición de todos a través de don Mario Echeverría el PowerPoint, ¿sí? Para que lo puedan tener en PDF. A ver si me estoy olvidando alguna consulta. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones a quienes les hicieron llegar. Aquí hay una nueva pregunta. Dice aquí, gracias Davidson, de Brasil, un abrazo grande. Dice buenas tardes a todos los colegas, mando un abrazo desde Brasil, en especial al profesor Gabriel, que tuve el placer de conocer. Él dice que estuvo aquí en Trelew, felizmente lo tuvimos como un gran estudiante de intercambio. Dice, tengo una duda sobre la habilitación para el ejercicio profesional de la contabilidad. En Brasil, por ejemplo, tenemos un examen profesional que necesita ser realizado después de la conclusión del curso de contabilidad, el examen del Consejo Federal de Contabilidad. En los Estados Unidos conozco que es el CPA, y pensando en una unificación de la educación contable a nivel continental y también el derecho del ejercicio del profesional contador, sería importante, dice Davidson, debatir un examen internacional para el ejercicio de la contabilidad en el continente. Creo que los currículos de las universidades también deberían estar alineados. ¿Qué piensas? Claro, Davidson, en realidad, en materia de alcance del título, yo les conté que en Argentina los títulos son profesionalizantes, digamos, no solo académicos, sino que habilitan al ejercicio profesional. En otros países de la región no es así. Para ejercitar la profesión de contador público, por ejemplo, o aún más de auditor, se requiere de una certificación por parte de un organismo cuya potestad conferida por parte del Estado. Y la verdad es que en Europa eso también se da. Por ejemplo, cuando la especialización del profesional tiene que ver con algo muy puntual del país, como las leyes que rigen en materia de tributación, o por ejemplo en materia de derecho, las leyes locales, hay que rendir, sí, un pequeño examen de validación para certificar el conocimiento de la materia sobre la que uno va a trabajar localmente, ¿sí? Y eso es algo que en el diseño del espacio ha sido considerado y claramente debemos considerarlo nosotros, ¿sí? Gracias, Davidson, por tu inquietud. Bueno, aquí, bueno, muchas gracias, República Dominicana, muchas gracias desde Ecuador. Bueno, quisiera que contagien, por favor, contagien. Esto es algo que nos beneficiaría a todos, es muy posible de realizar, es verdaderamente apasionante por verlo factible, ¿sí? Y con un conjunto de consecuencias verdaderamente muy atractivas. Bueno, muchísimas gracias a todos de corazón. No, muchas gracias a ti, estimado Gustavo, por tu presentación, tu charla, un tema interesante, además, decirlo, ya lo demostraste, ya teníamos la intuición de que eso era así, pero al ver la magnitud, pues, obviamente una labor titánica, pero se puede hacer si hay el interés,
lo hay, creo yo. Ojalá que haya la voluntad política de impulsar estas iniciativas. Así es que sin duda vas a estar en los libros de historia con esta iniciativa. Muchas gracias a los demás que estuvieron presentes. No olviden que hay otros programas que se van a desarrollar a lo largo de mes de mayo y junio. Mañana precisamente tenemos otra charla, una excelente charla a cargo del colega Carlos Leighton de Colombia, a quien le invitamos a participar en ese evento. Si no hay más preguntas o participación, daríamos por cerrado este evento y agradeciéndole, reiterándole y mandándole un abrazo a nuestro amigo Gabriel Gustavo Truco por su presentación, a los demás asistentes, a Mario Díaz, presidente de la Comisión de Educación. Voy a empezar por los Marios, Mario Espinosa allá en Guatemala, que casi no lo vemos, y que bueno, hizo tiempo para participar y que motivar a los colegas para que participen en las próximas. A los demás colegas, por supuesto, a Bolívar, a Marco Aurelio y a los demás que estuvieron presentes. Si les interesa algún certificado de participación, voy a darles un enlace aquí donde pueden, llenando una compleja prueba de conocimientos que les va a llevar 1 hora, tener derecho a un certificado de participación. Es broma, es una cosa de trámite nada más para comprobar que estuvieron aquí presentes. En ese enlace pueden tramitarlo si les parece conveniente y le pueden dar uso. Más de 20 países ya utilizan los certificados nuestros como para demostrar educación continua también. Eso nos llena de satisfacción, puesto que es un logro de todos los que participamos en esto y a personas como Gabriel, Gustavo, que nos dan charlas de este nivel y calidad, y a todos los que participan, porque sin ellos pues tampoco podríamos tener esta red, esta organización que tiene ya miembros en más de casi 50 países en el mundo, y una gran cantidad impresionante de miembros afiliados. Súper interesante. Muchas gracias nuevamente, les reitero un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias.